20 de mayo, ya la última clase de esta semana, en donde vamos a estudiar está incorporando Eduardo Mendoza. Eduardo. Ok, muy bien. Entonces decía que vamos a trabajar con la figura llamada elipse. Para ello, déjenme que presente. Vamos a hacer la presentación. Y en esta presentación, la idea es que veamos así a grandes líneas lo que es la elipse, ¿no? Como una definición, la elipse como una figura llamada figura como sección cónica y que nos va a dar una idea global de nuestro trabajo. Bien, vamos a presentar ahora, compartir toda la pantalla y quiero que vean la presentación en PDF y luego vamos a ver la presentación en Power. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero lo que son las secciones cónicas desde el punto de vista del lugar geométrico. Se comparte ya la pantalla, por favor avisarme. Sí, ya se ve. Muy bien. Este material ustedes ya lo tienen, ¿verdad? Hay una definición. Todas las secciones cónicas se van a definir como lugares geométricos. Está cayendo una tormenta fuerte por esta zona. Cierro las ventanas porque si no se nos mete el agua. Bueno, listo. Entonces decía que los lugares geométricos son líneas, curvas en este caso, del plano cartesiano. Entonces se define la elipse como aquel lugar geométrico de los puntos del plano XY, tales que la distancia a dos puntos fijos llamados focos, F1 y F2, sea una constante. O sea, hoy vamos a tener un punto de la figura y dos puntos fijos llamados focos. Estos puntos fijos llamados focos son los que nos van a dar una idea de nuestro trabajo. Pues bien, entonces vamos a, en alguna forma, a visualizar que en esta presentación, esa distancia que hay del punto 1 al foco 1 y del punto P al foco 2 va a ser una constante que es 2A. Ya en la figura vamos a ver que esa constante 2A no es más que lo largo o la longitud total de lo que vamos a llamar el eje mayor. Entonces, a estos puntos F1 y F2 le llamamos focos y a minúscula va a ser el semi-eje mayor, porque 2A sería el eje mayor completo. Bueno, entonces vean acá. Vamos a identificar una ecuación de una circunferencia cuyo foco está ubicado en menos C,0 y más C,0. Son estos puntos. El centro de la elipse va a ser el punto 0,0 y a la derecha, C unidades a la derecha, está C, ¿verdad? Y C unidades a la izquierda vamos a tener dos puntos llamados focos. Recuerdan que en las parábolas había foco, pues es similar a de cuenta y caso que la elipse fuera la unión de dos parábolas, una parábola a la izquierda y a la derecha me daría una elipse horizontal, pero no es tan así, pero haga de cuenta y caso que así fuera.
Pues ahora, los puntos de la elipse, que son estos puntos que están en la curva cerrada, que es como que fuera una circunferencia inicialmente y luego se haya aplastado esa circunferencia, generándose esta figura alargada de forma elíptica. Pues lo que va a suceder es lo siguiente. Si nosotros, estos dos puntos, haz de cuenta y caso que serían dos puntos del plano y que esta línea de F1 hasta P y de P a F2 la uniéramos como que fuera una cuerda. Y acá donde está el punto XY, colocáramos un lápiz o un punzón. Y entonces nosotros podemos, a partir de acá, irnos desplazando, ¿verdad? En este sentido, ya sea sentido horario o antihorario. Claro, si este es un punzón, acá vamos a tener que, podríamos ir generando esa curvatura y ese punzón hasta llegar de nuevo a el punto de partida. Pues lo que va a suceder es lo siguiente, vean, aquí hay una distancia entre dos vértices, 1 y 2, V's, vértices primarios, que serían, ¿a qué distancia se ubican? Vean, a una distancia a la derecha, y a la izquierda. En total, la distancia entre estos dos vértices primarios vale 2A, una acá y otra acá, 2A. Y hay otro par de puntos que aquí son estos puntos que están en esta posición superior y en esta posición inferior, que están separados B unidades, arriba y abajo, que serían llamados vértices pero secundarios. A veces se les da el nombre de vértices secundarios a estos y se representan por letras B mayúscula. B mayúscula 1 y B mayúscula sub 2. En otros textos, si este es vértice 1, este es vértice 2, que son los primarios, también se puede decir, mira, los secundarios son el 3 y el 4. ¿Ya? Pues esos serían los primeros indicios. Pues bien, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo quiero hallar, de acuerdo a la definición de elipse que dice, hallemos la distancia de P a F1, sumemos la distancia de P a F2 y esto nos va a dar 2A. Entonces aquí tengo yo el punto XY y el punto llamado foco 1 es menos C0. Voy a hallar distancia entre dos puntos. Si recuerdan, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Entonces diríamos X, raíz cuadrada de X menos C. Quedaría X más C cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, que es lo que aquí tenemos, ¿verdad? Primera distancia, X menos C cuadrado más Y menos C cuadrado. Segunda distancia, que es esta, del punto P hacia el foco 2, sería X menos C cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Acá veamos que la primera distancia del punto P al punto F2, que es esta, diría X menos C cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, esta. Y la distancia de P al foco 2, esta de acá, al foco 1, perdón, va a ser X menos C. Pero como es menos, ahí se va a convertir en X más C al cuadrado, más Y menos 0 al cuadrado. Y esa distancia, según la declaratoria de la definición, vale 2A, que es todo el eje mayor, o sea, toda esta distancia entre los dos vértices primarios. Y ahí tendríamos ya la suma de esas dos distancias. Pues operando estas ecuaciones, decimos, vamos a despejar uno de los radicales. Este lo vamos a dejar el lado izquierdo aislado y el otro lo pasamos a la derecha. Luego elevaremos al cuadrado y reducimos términos semejantes. Entonces, vean, primero dejamos este radical lado izquierdo y este otro pasa al lado derecho. Pasa a restar. En ese momento, como quiero anular el radical, elevo al cuadrado el primer radical y el binomio que está al cuadrado lo elevo. Y ahí comienza a operar. Se cancela el radical cuadrático con este cuadrado y solo queda la cantidad subradical. X menos C cuadrado más Y cuadrado igual. Aquí, como es un binomio al cuadrado, sería cuadrado de 2A, 4A cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo, quedaría 4A por la raíz, más el cuadrado de esta expresión. Ahí desaparece el radical con el cuadrado y solo quedaría esa cantidad subradical. Desarrolla X menos C al cuadrado, aquí está. Desarrolla acá el valor de X más C cuadrado más Y cuadrado más X menos C cuadrado más Y cuadrado, y eso hasta acá la expresión, y operamos que
es lo que podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado. Ok, ordenamos términos y el último radical que queda es este, pasa al lado izquierdo. Y de ahí todos estos términos se mandan al lado derecho, se reducen términos y nos está quedando esta expresión. Ok, como aquí hay un 4, aquí hay otro 4 y otro 4, podemos dividir todo entre 4 y luego elevamos al cuadrado. Pues ahí está toda la operatoria, proceso algebraico. Al final se va a llegar a una expresión, aquí está la explicación, en donde vamos a tener, fíjense, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado menos c cuadrado igual 1. Pero sucede que, y ya se lo muestro en pizarra, la diferencia entre a cuadrado y c cuadrado va a ser el valor b al cuadrado. Y entonces queda que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Esa es la ecuación canónica de la elipse. Bueno, vean acá, bueno, lo vamos a ver directamente acá, porque se da eso de esta relación entre b cuadrado, a cuadrado y c cuadrado. Para ello, les pido que regresemos a la figura. En el momento en que este punto venga y se posicione acá, arriba del centro, este punto P se venga para acá, aquí tendríamos el punto P y trazaríamos la distancia que hay de P hacia el foco 1, de P hacia el foco 2. Pero como estos dos focos son simétricos con respecto a ese eje vertical, sucedería que la distancia entre el foco 1 y el punto P, más la distancia entre el punto P al foco 2, serían exactamente iguales. Como 2A tiene que ser la suma, cada uno de estos lados quedaría A y A. O sea que usted tendría una hipotenusa acá llamada A, que estaría frente a este cateto vale B, vean, y este cateto vale C. Entonces tendría cateto B, cateto C y la hipotenusa A. Por definición, la hipotenusa al cuadrado, o sea, A cuadrado, que estaría acá, A al cuadrado es suma de cuadrados de B cuadrado más C cuadrado. Pero como A y B en el fondo ya los conozco, lo interesante es que declaremos el valor de C. El valor de C sería uno de los catetos. Pues este cateto C sería el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que es en el fondo lo que aquí está pasando. Si yo quiero hallar lo que equivale a b cuadrado, ¿qué sería? A cuadrado. O sea que si yo quiero hallar acá el valor de este cateto al cuadrado, b cuadrado, ¿qué sería? Sería la hipotenusa al cuadrado, que es a cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Este es b cuadrado, que es realmente lo que ha quedado aquí debajo. Por lo tanto, en vez de colocar a cuadrado menos c cuadrado, colocamos su valor, que es b cuadrado, y ya está. La elipse anterior centrada tiene como ecuación ordinaria o canónica x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahora, ¿quién es mayor, a o b? Veamos, ¿quién es mayor, a o b? Vean, a es el semieje mayor, sería esta distancia, acá. Y b es el semieje menor. Entonces, siempre a va a ser mayor que b. Si A es mayor que B, también A cuadrado es mayor que B cuadrado. Entonces, de estos dos denominadores, el más grande va a ser en este caso el primero, que está debajo de X cuadrado. Y esa es la clave para saber si se trata de una elipse horizontal. El número más grande de los dos denominadores, ubicado debajo de X cuadrado o de Y cuadrado, nos indicará el tipo de elipse. Si A cuadrado está debajo de X cuadrado, la elipse es horizontal. Si a cuadrado, el mayor, estaría debajo de y cuadrado, o sea, aquí está a cuadrado y b cuadrado a la izquierda, al estar debajo de y cuadrado, la elipse, en vez de ser horizontal, sería una elipse vertical. Bueno, esto está en la gráfica anterior. El lado recto que podríamos encontrar es la distancia, parecido a lo que era en la parábola, una cuerda focal que une dos puntos de la elipse, que pasa por el foco en forma perpendicular al eje mayor. O sea que el eje focal sería este punto de acá para abajo verticalmente, pasando por el foco verticalmente, y su valor ahora es
2b cuadrado sobre a. Esa sería la expresioncita del lado recto. Lado recto o latus rectum en latín, latus rectum, 2b cuadrado sobre a. Pero esta misma ecuación que nosotros tenemos arriba, que era el centro 0, 0, podría en un momento dado tener un centro que no es precisamente 0, 0. Que hay que corregir, dice, suponga que el vértice es el punto VHK. No, debe de ser, supóngase que el centro, en vez de vértice, corrigen por favor ahí, es el punto C mayúscula HK. Y que el eje focal sea horizontal, como en el caso anterior. Pues esta ecuación, cuando el centro está en HK, va a quedar X menos H cuadrado sobre A cuadrado, más Y menos K cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Y esa es la ecuación ordinaria de la misma elipse, pero el centro ya no va a ser 0, 0, sino que va a ser HK. ¿Qué gráfica tendríamos? Pues similar, ¿verdad? Ya el centro ya no va a estar acá en el origen, sino que se ha desplazado o al primer cuadrante, o al segundo, o al tercer cuadrante o cuarto, y va a tener el centro HK. Pero la relación de distancia siempre la va a tener. Hacia la derecha va a estar a unidades a la derecha el primer vértice. O sea, usted va a desplazar el valor de H, le suma A, coma K, K porque es la misma altura. O el otro vértice sería H menos A, coma K. Si quisiéramos hallar los vértices que son imaginarios, este punto superior sería el mismo valor de H y quedaría K más B arriba y acá H, K menos B abajo. Este es el lado recto y pues esta sería la ecuación ordinaria. Ok, similar a esta ecuación ordinaria horizontal, tenemos la ecuación ordinaria pero de una elipse vertical. Si la elipse es vertical y el centro es HK, vean, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar los vértices primarios en forma vertical, los secundarios en forma horizontal, y sobre el mismo eje mayor a una distancia C va a tener el foco 1 y el foco 2. ¿Ya? Entonces, toda esta distancia va a ser A, toda esta distancia va a ser B, que es la misma de aquí a la izquierda, y si se fijan, este es B, este es C, el valor de A siempre sería este, el que une este punto con el foco, porque uno, que une este punto con el foco 2. Esa es la hipotenusa A, y se mantendría la misma relación que en el otro caso de la elipse horizontal. Solo que ahora aquí aparecería el mayor valor, el que tiene el mayor valor debajo de Y, no de X, y el menor valor debajo de X. Esta expresión que tiene así, normalmente aquí está escrita con el mayor valor debajo de Y, pero perfectamente podría estar escrito primero esto, X menos H al cuadrado sobre B cuadrado más luego Y menos K cuadrado sobre A cuadrado. Este que es el primer sumando de ese binomio puede ir como segundo sumando y el segundo sumando como primero. ¿De acuerdo? Ok. Pero vean que la ecuación es similar, ¿verdad? A la que ya teníamos acá. Solo que ahora este término en la otra va a llevar A cuadrado, ya no va a estar el A cuadrado debajo de X, y el otro como consecuencia llevaría B cuadrado. ¿Qué es esto? Debajo de X menos H cuadrado tenemos B cuadrado, que siempre va a ser menor que Y menos K cuadrado sobre A cuadrado. Pues bien, estos son los datos de la elipse. Muestro, antes de pasar a ejercicios, el concepto de sección cónica desde el punto de vista de la excentricidad. Okay. Vean esto. Este es lo que teníamos, ¿verdad? Lo mismo, esto es lo que tenían ya en el documento de presentación. Pues es lo mismo. Aquí tengo X menos H cuadrado sobre A cuadrado más Y menos K cuadrado sobre B cuadrado igual 1 y tengo una elipse horizontal. Vean esta otra. Aquí tengo en forma similar la otra elipse, la vertical, que normalmente cuando se tiene, ¿ve?
Así se la han planteado, primero a cuadrado y después b cuadrado, primero y cuadrado y después x cuadrado, pero lo que les decía, ustedes pueden dejarlo siempre en el orden x menos h al cuadrado sobre b cuadrado, si es vertical, más y menos k cuadrado sobre a cuadrado. Estos dos denominadores, el más grande va a ser a cuadrado. Si está debajo de y es porque la elipse es vertical. Media vez que usted tenga el centro HK, estos dos vértices que están arriba van a estar del valor K, que es la componente horizontal, subiendo a unidades o bajando K unidades. Vean, vértice 2. Los focos va a tener H como elemento común y el K sube C unidades o baja C unidades. Y estos dos puntos, aunque no los hemos colocado, ¿qué sería el vértice que estaría acá? Pues sería lo que se ha desplazado es el eje horizontal, el vertical no. ¿Cuántas unidades? B unidades. Usted que este punto que está acá sería H, B más ¿qué? Más H más B. O sea, tenemos H más B horizontal, K, que es la altura. Y este de acá sería H menos B, K, el otro punto extremo. Este segmento que une los dos vértices primarios es lo que se llama eje mayor y estos dos puntos que son los más cercanos, eje menor. Este valdría 2B y todo esto valdría 2A. Y ahí tienen el caso sencillo de elipses de tipo vertical u horizontal. Si el centro es HK, pues ahí termina, el H y el K se convierten en cero. Bueno, ok, voy a mostrar otra de las presentaciones y luego damos paso a los ejercicios que vamos a trabajar. Ok, vamos a ver esta presentación. Díganme, ayer hacíamos una pequeña introducción al concepto de excentricidad. Les pido que en 2-3 minutos lean detenidamente esto y luego yo les comento. Leer 3-4 minutos para luego comentar. Bueno, muy bien. Hemos leído ahí que lo que se tiene es el concepto de la excentricidad y que en alguna forma es
el grado de desviación que tiene una figura con respecto a una circunferencia cuya excentricidad es cero. Cuando se comienza esa circunferencia a deformar, se convierte en una elipse. O sea, si una circunferencia, de cuenta y cosa que tenga una pelota y la aplastara horizontal o verticalmente, se va a hacer una figura elíptica, cuyos valores de excentricidad van a oscilar entre 0 y 1. Si es una parábola, es el caso típico de la excentricidad de valor unitario, ¿verdad? Y si es mayor que 1, abierta como la hipérbola, esa va a ser excentricidad mayor que la unidad, cada vez más lejano a hacer una circunferencia. Bien. No sé si hay personas que están queriendo ingresar. No. Estamos bien. Bueno. Veamos acá eso mismo que hemos trabajado en PDF. Veámoslo acá en la presentación. Vean ahí, en la siguiente aparece una elipse, ¿verdad? Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan o que su suma sea una constante de valor 2A, siendo 2A la longitud del eje mayor. Entre A y B, ese es el eje mayor. Entre C y D, es el eje menor de valor 2B. ¿Ok? Entre F1 y F2 se le llama distancia focal o eje focal. Ok, entonces, siendo el centro HK el punto de corte de los dos ejes. Bien, por acá tendríamos una línea vertical que une, una cuerda que une dos puntos, y ese sería el lado recto que vale 2b cuadrado sobre A. ¿Ok? Tenemos otros elementos. Aquí está vértice primario. Estos dos de arriba y abajo son los vértices secundarios. Todo el eje que pasa por los focos se le llama eje focal. Entre los vértices eje mayor y entre los otros vértices eje menor, ¿verdad? Eje mayor este, eje menor este. Bueno. Y aquí está el eje mayor 2A, 2B y 2C, la distancia focal. La distancia entre los dos focos es C. Pues lo que les decía de la relación triangular, usted tiene acá. Bueno, si este es el centro, esta línea para arriba siempre va a ser B. Si este es el centro, esta línea hasta el foco siempre va a ser C. Total, usted tiene de una distancia o longitud B y una distancia o longitud C. En el momento en que usted tenga este punto posicionado acá, la distancia esa de 2A se vuelve A izquierda y A derecha, y entonces esa se vuelve la hipotenusa. Si A es la hipotenusa, su cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de cuadrados de los dos catetos. Eso es lo que tiene. Y por supuesto, si quiero despejar A, sería raíz de B cuadrado más C cuadrado. Si quiero despejar B cuadrado, sería A cuadrado menos C cuadrado. Y si quiero despejar C cuadrado, sería A cuadrado menos B cuadrado. La excentricidad, ¿cómo se va a hallar? Fíjense, la excentricidad es un número, y ese número, en este caso, es la distancia que hay entre el centro de la figura y el foco, que se llama distancia C, entre el semieje mayor. Por eso es que en la circunferencia la excentricidad vale 0. ¿Por qué? Porque no hay focos, entonces el valor de C es 0. Sí podríamos decir hay un eje mayor, que al final es el mismo, y 0 entre A me da 0. En el caso de la parábola, ¿por qué la excentricidad es 1? Porque la distancia de hacia el foco, llamada, si se quiere, distancia C, es la misma distancia de ese punto hacia la directriz. O sea que este cociente va a dar 1 en la parábola. Sin embargo, en la elipse, como C, que es distancia del centro del foco, es más pequeña que A, que es más grande, este cociente entre una cantidad más pequeña y más grande, dividida, va a ser siempre menor que la unidad. Y el lado recto o latus rectum es el segmento de recta perpendicular al semieje mayor, que pasa por cada foco y extremos sobre el elipse, o sea, son cuerdas focales. Ok. También podríamos hallar las directrices para las figuras. Tienen
eje horizontal, X más menos A y X más menos AE, o Y más menos AE también, ¿verdad? Aquí es X y aquí es Y. Cuando el centro sea 0, 0. Si el centro fuera HK, va a quedar X menos H igual más o menos A sobre E, paréntesis Y menos K. Ya vamos a ver algún ejercicio de eso. Bueno, luego tenemos la elipse con centro en 0, 0 y eje mayor sobre el eje X. Esta sería tu ecuacióncita, ¿verdad? De tal manera que vean quién es más grande. ¿Es más grande A o B? Más grande es A porque es esta distancia, ¿no? Y B es esta, semieje. Entonces, el A cuadrado y B cuadrado, el más grande es este. Si está debajo de X cuadrado, es horizontal. Si al revés, el A cuadrado está debajo de Y cuadrado, es porque la elipse es vertical. Si es centro HK, pues a X se le resta H y a Y se le resta K. Si es vertical, siempre a X se le resta H y a Y se le resta K, solo que siempre el más grande va a ser el segundo denominador, que está debajo de Y, que el primero. Teniendo A cuadrado y B cuadrado, usted hallar C va a decir, va a ser la raíz de A cuadrado menos B cuadrado para hallar los focos. Y ahí vienen algunos ejercicios. Este que dice vértice 3, 0 menos 3, 0, vértices secundarios, ya vamos a ver, vértices primarios 0, 5 y 0 menos 5, grafique y determine centro, longitud de semieje mayor, longitud de semieje menor, coordenadas del foco y la ecuación. Luego, entonces, vamos a dibujar la elipse, vamos a ubicar el centro, vamos a encontrar que el centro es el punto medio entre los vértices mayores y menores, centro 0, 0, vamos a hallar cuánto vale el semieje mayor, cuánto vale el semieje menor, vamos a hallar los focos, etcétera. Entonces, voy a comenzar con este modelo resolviéndolo en pizarra. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando vértices primarios y vértices secundarios. Los vértices primarios son de coordenadas 0, 5 y 0 menos 5, que los podríamos agrupar en 0 más menos 5, y vértices secundarios que serían 3, 0 y menos 3, 0, más menos 3,0. Con eso vamos a dibujar todos los elementos de la figura. Aquí sería, ¿verdad? Vamos a ubicar, etcétera, y esto nos va a dar los focos. Vamos a ver cuál es la ecuación canónica de la elipse, etcétera, y vamos a ir viendo ahí otros modelos como este para completar cuadrados. Ok. Dejamos de presentar y nos vamos a ubicar. Aquí está Adriana Michelle. Bueno, ok, no lo había visto. Bienvenida Adriana Michelle. Ya al final, usted había estado en la mañana, ¿verdad, Adriana? Sí, ¿verdad? Meléndez, muy bien, muy bien. Entonces, voy a presentar, voy a dejar de presentar la pantalla y nos vamos a ir con ese ejercicio a trabajar. Y vamos a detectar cuál es la ecuación de esa elipse y luego retomamos otro modelo donde una ecuación general la hacemos ordinaria y ya. Ok. Bueno, el modelo que vamos a trabajar es un modelo en el cual, como primer ejercicio, nos están diciendo, mire, usted tiene la siguiente indicación. Vértice dice 0 en X más menos 5 en Y. Y vértice secundario más menos 3 en X, valor 0. Y con esos datos dibuje la elipse y encuentre todos sus elementos. Bueno, de acá usted puede decir, bueno, ¿cuál sería mi vértice 1, el que está a la izquierda? Lo voy a trabajar como 0. O el vértice 1 lo voy a trabajar como 0 en X, 5 en Y. Y el vértice número 2 como 0 en X menos 5 en Y. 0, 5 y 0 menos 5 serían verticalmente hablando los dos vértices primarios. Y vértice secundario sería el que está a la izquierda, menos 3.
y el que está a la derecha 0 y el otro 3,0. Pues estos vértices son los que vamos a inicialmente encontrar. Trazamos eje X, eje Y. Ubicamos primer punto, el punto 0,5. 0,5. Ahí estaría el primer vértice. Y 0 menos 5. El segundo vértice primario. O vértices mayores se llaman. Vértices mayores o primarios. Y los vértices menores o secundarios están ubicados a 3 unidades a la derecha y a 3 unidades a la izquierda. Ingeniero, Dígame. el vértice, los vértices mayores o del eje mayor siempre van a estar representados por la letra V. Sí, V. Y los menores con la letra V labial. V labidental y V labial. O V y V. Gracias. Correcto. Entonces, V para vértices primarios o mayores y V para vértices secundarios o menores, que son los extremos del eje mayor aquí y los extremos del eje menor. Si ustedes se fijan, donde se corta es este punto de acá, cuyas coordenadas serían ¿qué? 0, 0, ¿verdad? H y K, ceros. Ok, pero además nos falta hallar los focos. Esta distancia, que es de 10 unidades, entre menos 5 y 5 es el eje mayor, y esta distancia, que es de 6 unidades, es el eje menor. Pues vamos a trazar, vamos a hacer un trazo aproximado de lo que vendría a ser la curva elíptica. Y ahí tienen ya esa figura elíptica, que es la que andamos buscando. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta el foco. Y sucede que acá, esta distancia, vean, esta distancia de acá, ¿cuántas unidades mide? Mide 3, ¿verdad? Que es el valor de B. Que toda esta distancia de aquí para acá es el valor de A. Mide 5. Pero que también, si este es B igual 3, habría que encontrar dónde se posiciona el foco. Y sucede que media vez usted tenga, en este caso de elipses verticales, donde esté ubicado, si este es el centro, por aquí va a estar el foco, y este es el otro vértice secundario, esta distancia que hay entre el foco, que ya lo voy a ubicar, y el vértice secundario o menor, va a ser A, porque usted tendría de acá hacia el foco y de acá hacia el otro foco a veces la unidad. Bueno, a veces el valor, pero usted aquí tiene que B vale 3 y tiene que C lo desconoce, pero sí sabe que A vale 5. De esta distancia que está acá va a ser la distancia del vértice secundario hacia donde vamos a ubicar el foco. Es 5. Bueno, bajo ese criterio, si este es un triángulo rectángulo, usted podrá hallar esa distancia C y decir, mire, va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y esto le dará, eleva al cuadrado 5, le da 25, eleva al cuadrado 3, le da 9, a 25 le quita 9, le da raíz de 16, y C es 4. 4 unidades para ubicar cada foco. Entonces aquí tengo una unidad, 2, 3, 4. Aquí estaría primer foco. ¿Cuánto mide? 4 unidades. Y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ahí estaría el otro foco. Y la figura que se forma ahí, la vuelvo a colocar acá. Esa figura, que la voy a sombrear, es esta. A unidades, aquí está el valor de A. Aquí tengo el valor de C. Todo este era A. Estamos claros, ¿verdad? Todo este era A. Pero dentro de todo ese A está esta distancia de aquí para acá, que va a ser C, que es la distancia del centro al foco.
La distancia del foco al vértice secundario o vértice menor va a ser A, porque también esta otra distancia sería A y A, para sumar 2A, que es el concepto de la constante. Bueno, ya tenemos que C es igual a 4. Ya cuando usted tiene esta configuración, sabe que se trata de una elipse vertical, pero como el centro es el origen de coordenadas, se dice que es centrada. Y en esa elipse vertical centrada, entonces va a tener x cuadrado más y cuadrado sobre, y ahí dice, mire, ¿quién es? ¿Qué tipo de elipse es? La vertical. Y la vertical, el eje mayor está debajo de y, o está en la dirección y. Entonces aquí queda a cuadrado b cuadrado igual 1, que sería la ecuacióncita de trabajo, que acá usted luego la podrá operar y decir, bueno, x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Cuánto vale a? Vale 5. Entonces quedaría 5 al cuadrado más y cuadrado. Perdón, sobre b cuadrado, no sobre a cuadrado. Sobre b cuadrado, que vale 3. Y acá sobre a cuadrado, que sería 5. Eso es 1. Entonces quedará como ecuación ordinaria x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25 igual 1. Esa es la ecuación ordinaria o canónica de la elipse. Ahí pueden colocar, esa es ecuación ordinaria o también llamada canónica de la figura elíptica. Vean que el denominador mayor está debajo de y. Por eso es que podemos decir que es vertical. Como a x y a y no le acompaña ningún dato, por eso el centro de esa elipse está 0,0. H y K son 0. Ok. Dibujar ese esquema, yo le voy a dar una foto en este momento, por si acaso alguien se queda ahí sin visualización. La vamos a tomar de acá para que quede sin mayor reflejo. Ok, tenemos ahí ya la ecuación ordinaria. Ok, esa es nuestra primera parte del modelo. Ok, nos están pidiendo el gráfico, ya lo tenemos. Por supuesto, ahí faltan elementos por dibujar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar el lado recto sería un segmento que pasando por el foco
toca dos puntos de la parábola, de la elipse, acá o acá, ¿verdad? Aquí está un poquito alejado, habría que dibujarlo mejor, ¿verdad? Acá. Y decir, mire, acá estaría el otro segmento, que es el lado recto, entre C y D. Pues esos dos segmentos que están en rojo son los que forman el lado recto. Entonces diríamos, bueno, yo tengo A cuadrado y B cuadrado. Podría hallar el foco, sí, ya lo tenía, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros elementos quedan? Ya tengo el centro 0, 0. Eso es lo que está diciendo. Ya tengo que A cuadrado es el valor más grande y B cuadrado el valor más pequeño. Y que C, de acá hallamos A vale 5, B vale 3 y C, que ya habíamos hallado que era 4, ¿verdad? Pues, ¿qué otros elementos podemos hallar? Podemos hallar el lado recto, este segmento de acá, que sería doble de B cuadrado sobre A. Doble de B cuadrado, que es 9, sobre A, que vale, ¿cuánto? 5, y daría 18 quintos. Si usted divide 18 entre 5, pues lo que dé, 3.4 es lo que da. Esa sería la longitud de este segmento AB y de este segmento CD. La excentricidad es C sobre A, divide C, que es 4, sobre A, que es 5, y vean que la excentricidad siempre va a ser menor que la unidad. 4 quintos es menor que 1 porque trata de una elipse. Ya está ahí como elementos. Las directrices no las vamos a trabajar para no cargar más los elementos, pero podríamos hallarlo como Y igual más menos A sobre E como directrices y a ver dónde caen estas dos rectas. Normalmente una está por acá y la otra está por acá, pero no las vamos a encontrar. Entonces ya tenemos todos los elementos: centro, vértices secundarios o menores, vértices primarios, focos, lado recto y excentricidad, ¿verdad? Y ahí tenemos ya completa la figura elíptica, ¿no? Ingeniero, Dígame. la manera de sacar la excentricidad es, o la fórmula es específica para cada figura, ¿verdad? No, sí, la excentricidad va a ser la misma. C entre A. C entre A. Esa es la excentricidad. Y solo la vamos a sacar para la elipse. Sí, porque en la parábola vale 1, que era la distancia del punto hacia el foco y del punto de la directriz. Y en la circunferencia no se encuentra porque es 0. En la hipérbola se va a hallar también, y ahí C y A va a ser C más grande de A, entonces va a ser mayor que 1. C sobre A es solo para elipse y para hipérbola. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bueno, no habíamos copiado esa parte de excentricidad. La vuelvo a mandar la foto para que quede completo el modelo. Y ahí ya tendríamos completo el ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora el otro proceso. El otro proceso que es, nos van a dar una ecuación Ingeniero. general o bien ecuación ordinaria. Ingeniero, tengo una pregunta. Sí, dígala. ¿El triángulo siempre hay que sacarlo o solo lo he hecho como una representación? En el triángulo siempre la distancia del foco al vértice secundario es A. A. La distancia del centro hacia el vértice, bueno, es esa, la distancia del centro hacia el vértice secundario es B y del centro hacia el foco son C. Y esos son los dos catetos, C minúscula y B minúscula. Y ahí A
siempre la hipotenusa. Por eso es que cuando se halla C, sería la raíz de A cuadrado, la más grande, menos B cuadrado, la más pequeña. ¿Ya? Ingeniero, Claro, entonces, si en vez de vertical fuera horizontal, ¿qué pasa con el triángulo? Nada más cambia de posición, pero siempre sigue siendo A la hipotenusa y B y C los catetos. Pregunte, sí, diga. ingeniero, siempre nos van a dar entonces para los ejercicios solamente los vértices. No, le pueden dar el lado recto, le puede dar un vértice y el lado recto. En el lado recto, ¿qué tendría? ¿Qué tal si, por ejemplo, aquí le dicen, mire, el lado recto es 18 quintos? ¿Qué es eso? 18 quintos sería 2b cuadrado sobre a. Si le dan las coordenadas de los focos y usted tiene la relación entre a cuadrado y b, en alguna forma va a poder, teniendo c y teniendo una relación entre a cuadrado y b, poder despejar a primero y luego b y ya. Bueno. Bien, paso a presentar ahora toda la pantalla para que vean el otro ejercicio que tenemos, ya sea que lo veamos en el PDF o que lo veamos en la presentación. Vamos a ver lo que tenemos en la presentación. Bien, particular esta de bueno, tenemos claro que estas ecuaciones son para una elipse vertical u horizontal. Vean esto. Estamos claros que en la ecuación quien va a definir si es elipse horizontal o vertical es el a cuadrado. Este. Porque el a cuadrado siempre es más grande que el b cuadrado. ¿Por qué? Porque a es el eje, semieje mayor y b el semieje menor. Por lo tanto, a cuadrado siempre es mayor que b cuadrado. Si ese denominador mayor que es a cuadrado está debajo de x, la elipse va a ser centro HK y eje mayor paralelo al eje X. Nosotros, en vez de decir eje mayor paralelo al eje X, que es cierto, le vamos a llamar a esta elipse horizontal. O sea, es horizontal. Si el valor a cuadrado está debajo de y, entonces esta va a ser una elipse vertical o elipse cuyo eje mayor es paralelo al eje y siempre HK. Pero ¿qué pasa cuando nos dan una ecuación general, así como esta, ax cuadrado más by cuadrado más cx más dy más e igual 0? Esta es la ecuación igual a esta, una ecuación cuadrática. Pero ahora vean, a diferencia de la circunferencia, recuerdan que siempre teníamos x cuadrado y y cuadrado, solo que los numeritos que acompañaban a x cuadrado y y cuadrado, ¿cómo eran o cómo debían ser en circunferencia? Iguales, ¿verdad? Y aquí no lo son. Uno más grande que el otro. Y así debe ser, para que sea elipse. O los dos positivos, como aquí están, o los dos negativos, pero siempre de valores diferentes numéricamente hablando. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer cuando tengamos una ecuación de tipo general? Y saber que nos piden que grafiquemos, hallemos el centro, focos, etcétera, de esta expresión. Pues fíjense lo que se va a hacer. Primero se van a agrupar los términos que contengan las x, o sea, vamos a agrupar estos dos, 9x cuadrado menos 54x, que sería lo que a continuación habría que escribir. O sea, ahí está la expresión. Si nosotros quisiéramos agrandar esa expresión o ir paso a paso para con mayor detalle, ¿qué tendríamos que decir? Pues lo que tendríamos que decir es, primero va a ir 9x cuadrado a continuación de 9x cuadrado me van a colocar
menos 54, menos 54x, ¿verdad? Con su signo. Lo tomamos, lo copiamos, lo pegamos. Luego, ¿qué iría? Y esto lo pueden colocar entre paréntesis si quieren ustedes, ¿verdad? Entre paréntesis porque los van a agrupar al final de cuentas. Luego, ¿qué iría? Iría 4y cuadrado y voy a colocarle más, abro paréntesis, tocaría el 4y cuadrado y el más lo coloqué antes. Y a continuación de ese 4y cuadrado voy a colocar menos 40y. Ya tengo los términos de mi lado izquierdo agrupados. ¿Qué me falta? Me falta el 145, que no nos sirve de nada ahí y que lo tengo que trasladar a la izquierda. ¿Okay? Ahora fíjense. Como quiero, en el fondo, llegar a una ecuación que sea un binomio al cuadrado, van a extraer como factor común de estos dos primeros términos el número 9. Como factor común de estos dos términos el número 4. Y aquí está, ¿eh? Se saca de 9x cuadrado, sale el 9 y divido estos dos términos entre 9. Vean lo que queda. 9x cuadrado entre 9, pues da x cuadrado, ¿verdad? Menos 54x entre 9, ¿cuánto nos da? Nos da menos 6x. Pero ahí estoy dejando un espacito porque aquí voy a colocar este que es el tercer término para tener el trinomio. Entonces dejo ese pequeño espacio. De acá de 4y cuadrado menos 4y saco factor común 4 y dividimos 4y cuadrado menos 40y entre 4 y nos queda 4y cuadrado entre 4 y cuadrado y menos 40y entre 4 da menos 10y. Y estoy dejando ese espacio ahí, igual menos 145. Entonces, vamos a completar cuadrados en este momento. Sacamos, recuerdan, la mitad del coeficiente de x. Y decimos, ¿cuál es la mitad de menos 6? Decimos menos 3, ¿verdad? Entre paréntesis menos 3 elevado al cuadrado da más 9. Y agrego ahí el que sería el tercer término del trinomio. He agregado un término del lado izquierdo, estoy desbalanceando la ecuación. Y no solo en 9, sino que en 9 con factor 9 externo. O sea que en el fondo agregué un 9 veces 9. ¿Ves? 9 por 9. Estoy agregando 81. Equilibrio. Suma al otro lado. Y lo mismo acá. Mitad de menos 10y. O mitad de menos 10, perdón. Menos 5. Cuadrado de menos 5 es 25. Agregué 25, pero 4 veces 25, 100. Y aquí tengo ya la expresión. Pues ahora, estos dos, el x cuadrado menos 6x más 9 y el y cuadrado menos 10y más 25, usted lo puede sin ningún problema factorizar. Es lo que a continuación vamos a ver en la siguiente diapositiva. Teníamos esto, ¿verdad? Completamos. 181, le quito 46. Me queda 36 unidades. Hágalos. 81 más 100, 181 menos 145 van a ser 36 unidades. Pero acá ya factoricé. X cuadrado menos 6x más 9 es factorizado. X menos 3 al cuadrado. Y y cuadrado menos 10y más 25 factorizado es y menos 5. Vamos en esta ecuación. Pero una ecuación ordinaria, que es la que andamos buscando, porque venimos de una ecuación general, tiene del lado derecho la unidad. Y en consecuencia, aquí no tenemos la unidad, tenemos 36. Tenemos que dividir entre 36 para que 36, 36avo se convierta en 1. Dividimos al lado derecho y los dos sumandos también. Está el 36 de divisor para los tres términos que conforman la ecuación. Y acá, como este número tiene que ser unitario, saco novena. Novena de 9 arriba, 1. Novena de 36. 36 entre 9 me queda 4. En el otro, cuarta de 4, 1. Y cuarta de 36. 36 cuartos da 9. Vean a lo que hemos llegado. X menos 3 al cuadrado sobre 4. A esto estamos llegando, ¿verdad?
más y menos 5 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esa es la ecuación de una hipérbola. Pero ahora veamos, atentos, veamos quién es el denominador mayor. El 9. Vamos. 9. ¿A qué nos llevaría eso? Que la elipse de nuevo es vertical. El denominador mayor que es 9, ese es a cuadrado. Y el denominador menor, que es 4, ese es a cuadrado. Ese es b cuadrado. Entonces dice usted, 9 es a cuadrado y 4 es b cuadrado. Claro, si a cuadrado es 9, a vale ¿cuánto? Vale 3, ¿verdad? Y si b cuadrado es 4, b vale 2. ¿Y cómo? Para hallar c cuadrado siempre es a cuadrado menos b cuadrado, usted puede restar 9 menos 4. Y esto le da 5. De donde su c cuadrado es 5 y c es la raíz de 5. Entonces, usted tiene ya a partir de esa figura la información siguiente. A cuadrado es 3, a cuadrado es 9, a vale 3, b cuadrado es 4, b vale 2 y c lo ha hallado como la raíz de 5. Vamos a identificar esta figura y la podemos dibujar, que eso es lo que les voy a mostrar en pizarra en este momento. Dejamos de presentar y vamos a trabajar con ese modelo que acabamos de encontrar, pero ya en forma gráfica, ¿verdad? Bien, copiamos la ecuación a la que hemos llegado. Y la ecuación a la que hemos llegado nos dicen que es paréntesis x menos 3 cuadrado sobre 4 más y menos 5 cuadrado sobre 9 igual 1. Y dijimos, el denominador más grande es a cuadrado. A vale la raíz de 9, que es 3. El denominador más pequeño es b cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y c era la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Al 9 me le quita 4. Eso da que c vale raíz de 5. Además, allá usted puede haber dicho, mira el centro, con estos dos números cambiados de signo, 3, 5. Entonces ya tengo el centro, sé cuánto vale el semieje mayor, el semieje menor y la distancia del centro al foco, que es lo que vamos a dibujar a continuación. De nuevo nos salió una elipse vertical, coordenada inicial del centro 3, 5. 1, 2, 3 con 5. Y ahí se ubica el foco. Usted sabe que esta elipse va a ser una elipse, aquí la voy a dibujar, vertical, ¿verdad? Eso es lo que estoy dibujando, una elipse vertical. Voy a tener el centro, vértice 1, vértice 2, B1 y B2 en forma vertical y los focos en la misma línea. Entonces, comienzo con A. A es 3. 3 unidades por encima del centro. Como usted está en 5, como altura, sube 3 unidades y llegaría a 8. Ahí va a ubicar el primer vértice primario. Y de 5 unidades, baja 3 unidades, 5 menos 3 le va a dar 2. Y ese sería el segundo vértice primario. Aquí tiene distancia 3 y 3, ¿verdad? Y horizontalmente nos vamos a desplazar 2 unidades de 3, 2 unidades a la derecha y 2 unidades a la izquierda. De 3, 2 unidades antes de 3, llegaría a 1 para ubicar primer vértice, y de 3 hacia la derecha llegaría a qué número? A 5, ¿verdad? Para ubicar el otro vértice. Sabiendo que ahí es el centro, ¿verdad? De coordenadas 3, 5. Pues bien, ya tengo ahí cómo dibujar la figura, ¿verdad?
Y esa figurita que está ahí, que después la puede hacer continua, me permiten tener la idea de la elipse vertical. Claro, me falta ubicar los focos. Los focos serían, desde esta altura 5, le sumo raíz de 5 y le resto raíz de 5. Hacia arriba y hacia abajo. Pero si a 5 le sumo raíz de 5, aproximadamente vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto nos daría 7.23, 7.2. Si a 5 le resto raíz de 5, eso nos daría aproximadamente 2.8. Entonces, en 7.2 arriba, aquí tengo 5, aquí tengo 6, aquí tengo 7, tendría foco 1, y en 2.80, 2.3, ahí tendría el otro foco, que estarían a esa distancia raíz de 5. Ya tengo todos los elementos. Bueno, ya con eso vamos dando la respuesta. Sería respuesta, el centro es 3.5. Vértice número 1 de arriba, ¿qué coordenada tiene? Tiene coordenada 3.8. Vértice número 2 el de abajo, ¿qué coordenada tiene? Tiene 3.2. Vértice secundario número 1, que es este, ¿qué componente tiene ese dato? ¿Sí? Tendría 1.5, ¿verdad? Vértice 2, ¿qué coordenadas tiene este punto? Es 5.5. Foco número 1, el de arriba, este de acá, tiene 3 en X, 7.2 en Y. Y el foco 2 que tiene 3 en X, 2.80 en Y. Haya el lado recto como doble de B cuadrado sobre A. Doble de B cuadrado, aquí lo tenían, es 4. A aquí lo tenían en A3, 8 tercios. Y la excentricidad la calculan dividiendo C entre A. C que era raíz de 5 sobre A que es 3, y así la dejan indicada. Y ahí tienen todos los elementos. Faltarían ahí nada más las directrices, pero no las voy a trabajar para no complicar más la situación con más ecuaciones. Pues, si se pidieran una tarea, de hecho, ahí sí, ¿verdad? Pero normalmente esos son los datos que se pedirán. Ese es el modelo completo, en donde partiendo de una ecuación general identificamos el tipo de elipse vertical en este caso, encontramos por comparación con la ecuación ordinaria qué datos son H, K, A y B, y ya con esto ya se va al plano cartesiano para ubicar los puntos y luego las respuestas de esos puntos. Voy a pasar a tomarle fotos para que les quede ahí evidencia del modelo. Muy bien. Bien, mientras algunos todavía terminan de copiar, pregunto, ¿quiénes se incorporaron después de que chequeé la asistencia? Si me lo hacen saber, me ayudarían para no estar de nuevo pasando, si hay alguno. Si no, no se preocupen. No sé si... Mañana, dígame. pero me incluí ahorita también. Hola, hola, dígame. Yo estuve en la mañana, pero también me incluí ahorita. Bueno, ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Adriana Meléndez. Meléndez. Adriana, ¿verdad? Va, perfecto, Adriana, sí. ¿Alguien más? Yo ingresé un poco tarde, ingeniero, pero creo que logró ponerme en el... Eduardo Mendoza, mañana tarde, tarde, ¿verdad? No, solo ahorita en la tarde me metí. Eduardo, José Eduardo Mendoza. Sí. Ya. Okay. Así es, ¿verdad?
Eduardo Mendoza. Gracias. ¿Otro? Bueno, ok. Bien. Pasamos ahora, como ya les mandé la foto, vamos a volver a presentar para completar esto de la figura elíptica. Esta clase la voy a compartir siempre con el grupo, y los del grupo 1 que tuvimos problemas técnicos en la mañana de conectividad, comenzamos un poquito después, pues la leen y digo, la ven, y con eso ya tendremos completo la temática. Así ya el día lunes arrancamos directamente con la hipérbola, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar la cámara y me voy a la presentación de PDF, solo para que vean otro modelo. Ok. En el PDF secciones cónicas aparece este primer ejercicio o primer ejemplo como una ecuación de tipo cuadrático, ¿verdad? Es similar al que acabamos de hacer. Aquí todo se dividiría entre 25, o se acompaña 25x cuadrado con 100x, luego se saca factor común 25, y 16y cuadrado con menos 96y se saca factor común 16, y en principio el menos 156 a la derecha. Aquí está 25x cuadrado entre 25 da x cuadrado, y 100x entre 25 da 4x, que son estos dos términos. Se complementa el trinomio cuadrado perfecto. Voy a aumentar un poquitín para que lo veamos mejor, ¿verdad? Y entonces acá teníamos, ¿ver? Agrupaba, decía, 25x cuadrado con 100x, pero hubiera colocado 25 parente x cuadrado más 4x. Al llegar a este 4x, sacamos la mitad de 4, es 2, y le agregamos al cuadrado. Da 4. 4 por 25 da 100, también lo agregamos a la derecha. De los términos 16y cuadrado y menos 96y, sacamos factor común 16, queda y cuadrado menos 6y, al dividir 16y cuadrado menos 96y entre 16, y sacamos la mitad de menos 6, da menos 3, cuadrado 9. He agregado 9 por 16 es 144. Suma 156 más 100 más 144 les da 400. Y factoriza primer trinomio y segundo. X más 2 cuadrado y y menos 3 al cuadrado es factorización. Y ahora esto se tiene que convertir en la unidad. Todo entre 400, sacan factor común, aquí le va a quedar 16 y 25. Vaya, casualmente, de nuevo otra vertical, ¿ves? ¿Qué ecuación tendrá el centro? Sería menos 2,3. Aquí dicen centro O, nosotros le vamos a llamar centro C. Pueden ahí ya decir que eso que aparece como O en el fondo, ustedes llámenle mejor centro C. Centro C. Ahí lo corrijo, centro C. Y sus coordenadas pues van a ser menos 2,3. Menos 2,3, ¿verdad? Ok. El eje focal, ¿por qué es vertical? Porque el denominador mayor está debajo de Y. Decir eje focal vertical es lo mismo que decir elipse vertical. El mayor denominador está sobre el término que contiene a Y. Ese valor mayor es a cuadrado 25 y en consecuencia a vale 5. Y el otro denominador, que es 16, ese es b cuadrado y obtiene que b vale 4. Como quiere hallar las coordenadas de C, plantea que C es la raíz de a cuadrado menos b cuadrado, opera, le quedan 3. Y en la gráfica ya tendría, primero ubica el centro, ¿verdad? Que es menos 2, 3. A unidades hacia arriba, vean que el valor de A nos había dado 5. Entonces, si yo estoy en 3 vertical, 5 arriba me da 8 y 5 abajo me da menos 2. Con eso ya tendría los dos vértices primarios. Vértices secundarios, derecho y izquierdo. Ahí me voy a desplazar desde menos 2 hacia la derecha. B unidades, que es 4. Entonces diría menos 2
más 4 da 2. Este punto de que está acá está en 2. Y menos 2 menos 4 a la izquierda me daría menos 6 a la misma altura que es 3. Entonces el vértice izquierdo sería menos 6, 3 y el vértice secundario derecho sería 2,3. Los focos, como ya tenía el centro y el foco estaba a una distancia de 3 unidades, estoy en 3, acá en Y, subo 3, llego hasta 6, menos 2, 6. Estoy en 3 y bajo 3 unidades, llego a 0, menos 2, 0. Ya tengo todos los elementos ahí para trabajar. Y a veces salen unos mensajitos acá. Hay unos estudiantes que fueron alumnos míos en 1980 y 1979 en el García Flamenco, así que de repente por ahí les gusta mandar muchos mensajes, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos ya todos los elementos que son la respuesta. Ejemplo número 2, otra vertical, ahí la analizan. Ejemplo número 3, ahí está una horizontal, la analizamos, ¿ve? Con eso vamos a terminar. Dice, una pista de carros tiene la forma elíptica. El eje mayor mide 10 kilómetros y el eje menor 6 kilómetros. Hay en la distancia que se encuentra un carro del centro de la trayectoria elíptica en el momento en que pasa a la altura de uno de los focos. Entonces vamos a ir plano cartesiano, XY, con la ventaja de que nosotros vamos a colocar el centro en 0, 0. Y nos están diciendo que el eje mayor tiene 10 kilómetros de diámetro, si quisiéramos llamar así, y el otro tiene 6. Quiere decir que del centro hacia los extremos, o al revés, de este punto extremo hasta acá son 10 kilómetros. Como me he posicionado en 0,0, este punto de acá sería 5, 0 y este otro punto sería menos 5, 0. Serían los dos extremos del eje mayor o donde están los dos vértices mayores o primarios. En el otro caso, ¿cuánto medía? ¿Cuánto medía en el otro caso? Medía 6, o sea que del centro hacia arriba van a ser 3 unidades y 3 unidades hacia abajo. Acá sería 0,3 y 0,-3. Dígame. Ahí no importa si la coloca horizontal o vertical, ¿verdad? Porque no sabe cómo va. Realmente no, pero ¿cuál es lo más lógico? En este caso, si es pista, pues lo podría haber colocado vertical realmente, pero para cambiar, porque hemos venido trabajando solo con verticales, le he dejado horizontal, pero sí, tiene razón, podría, como es una figura nada más, ¿verdad? Y al final lo que quiero es una distancia, vean. La distancia que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento en que pasa por la altura de uno de los focos, altura de uno de los focos, de aquí para acá. Por esa razón, altura, si este es el foco, que estaría. Bueno, vean que los dos focos, yo no sé exactamente, o si lo sé, ¿verdad? Inicialmente, si el eje mayor mide 10, su semieje menor A mide 5. Si el eje menor mide 6, el eje mayor mide 10 y el menor es 6, su semieje menor mide 3. ¿Qué me faltaría ahora? Vean, tengo A vale 5 y B vale 3. ¿Qué me quedaría? Hallar C, ¿verdad? C igual raíz de A cuadrado menos B cuadrado, al final le queda 25 menos 9, 16, le queda 4. Aquí está. Este es el foco. Y lo que van a encontrar es, mire, ¿qué altura tendría este punto hasta esta posición donde ve el auto? ¿Qué es lo que tiene conocido? Tiene conocida esta distancia, que es 4. Lo que no sabe es cuál es esta otra, D. Pero sí sabe que una línea que une un punto superior y uno inferior de la elipse se llama latus rectum o lado recto. En consecuencia, ¿qué decía el latus rectum? Era 2b cuadrado sobre a, el doble de b cuadrado sobre a, desde este punto aquí hasta abajo. Si solo fuera la mitad, sería la mitad de 2b cuadrado sobre a, o sea, b cuadrado sobre a mide este. Esto mide a. O C, esto mide C, ¿verdad? Esto mide C, aquí mide b cuadrado sobre a.
B cuadrado sobre A. ¿Cuánto mide B? Pues B mide 3. Eleve al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. ¿Y cuánto mide A? Es esta distancia. 5. Ah, total, que ya tengo este y tengo este. Entonces, ¿qué diría? Si A vale 5, aquí está la expresión, encuentro cuánto vale C. Planteamos la ecuacióncita. Decíamos, B cuadrado, ¿cuánto vale? 25. B cuadrado, ¿qué es? Es este, ¿ves? 3 al cuadrado. B vale 3. 3 al cuadrado es 9 sobre A y A vale 5. O sea que esta distancia vale 9 quintos. Esta vale 4 y la distancia del carro hacia el centro es la hipotenusa. Ah, ya. Por Pitágoras, la hipotenusa dice raíz de 4 al cuadrado más 9 quintos al cuadrado y acabo de hallar la respuesta. ¿Ya? Va, vamos a trabajar este modelo, Vamos a hallar el lugar geométrico y les invito a que copien en su cuaderno esta expresión. Yo te la voy a copiar en pizarra y vamos a trabajar estos últimos 10 minutos por lo menos hasta llegar a obtener la ecuación ordinaria e identificar qué tipo de figura es. Entonces, copiar dice graficar el lugar geométrico definido por la siguiente ecuación, indicar todos sus elementos. Y copiamos 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 16x más 18y menos 11 igual 0. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a agrupar las x. Entonces van a agrupar 4x cuadrado menos 16x. Ese sería el primer agrupamiento. Y agrupan 9y cuadrado más 18y y el menos 11 lo mandan a la derecha. Sacan factor común 4 y 9 y ya siguen ahí el proceso. Bien, trabajemos 5 minutos y yo les planteo a qué ecuación van a llegar. Bien, van a detectar ahí que la elipse que ahora van a trabajar es una elipse horizontal, porque el mayor denominador va a estar debajo de la variable al cuadrado. Pero trabajenla y en 5 minutos más, bueno, 3 minutos más, doy la solución. Vamos a ir ya presentando la pizarra, ¿verdad? Para tener ya listo lo que vamos a plantear. Bien, veamos acá la pizarra. Veamos a la pizarra. Bien, partíamos del hecho de tener una ecuación de este tipo. Y les dije, agrupen las X y las Y. Entonces, agrupaban las X. Ingeniero, no se ve. Ah, perdón.
Muy bien, gracias. Ahora sí. Vamos a ver, ahí todavía voy a bajar un poquitín. Vale, estamos. Entonces, 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 16x más 18y. Agrupábamos las x y las y. Entonces, aquí están agrupadas las x y aquí están agrupadas las y. Y el término, que es término independiente, es 11, ¿verdad? Pasa a la derecha a ser positivo. Sacan factor común el 4 y el 9. Al sacar factor común, ahí les queda esta expresión y esta. Ahí no he alterado para nada la ecuación, porque ahora ya viene el proceso de completar trinomio cuadrado perfecto. Aquí voy a agregar un número. Y acá agregaríamos el otro. Entonces decimos, la mitad de menos 4 es menos 2. Su cuadrado es 4. Pero 4 por 4 es 16. Y la mitad de 2 es 1, cuadrado 1. 9 por 1 es 9. Te agregué 4, pero externo por 4 es 16 y agregué 1 por otro externo, 9. Ya puede factorizar estos dos trinomios. X menos 2 al cuadrado. Y más 1 al cuadrado. Y allá, del lado derecho, suma 11 más 16 más 9, 25 más 11. Eso le va a dar 36. Ahora dividen entre 36. Simplifican. El 4 pasa a dividir, queda 9. El 9 pasa a dividir, queda 4. Y queda igual a la unidad. Vean esa ecuación a la que han llegado. Es circunferencia x menos h cuadrado más y menos k cuadrado, pero el denominador mayor hoy está debajo de x. Estar debajo de x es estar cuadrado de valor 9. A vale 3. B cuadrado de valor 4. B vale 2. Y C cuadrado, la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. A cuadrado, 9 menos 4, le va a dar raíz de 5 y ya tiene todos los elementos. Solo que ahora la figura, que es elíptica, va a tener el centro en HK. Coordenadas, ¿cuáles van a ser? 2 menos 1. Ubican esas coordenadas. Hoy acá 2A es este. 2B es vertical. Y en la misma dirección, donde tengan los vértices primarios, y van a estar los focos. Y en dirección vertical van a tener los vértices secundarios. Hayan entonces con estos elementos la ubicación de los demás puntos. Y luego lado recto y excentricidad, además del eje mayor y menor y el eje focal, si se quiere, ver la distancia focal, y ahí completan ese modelo. Para completar el proceso, pues vean, se trata de una elipse horizontal o de eje focal paralelo al eje horizontal. Esa es la otra expresión que quería compartir. Y con eso, pues terminar la temática de la elipse y quedarnos ya para el lunes con la temática de la hipérbola, que sería la última de las figuras. Ok. Bien. Los materiales que hemos trabajado en PDF y en PowerPoint, al que teníamos en PowerPoint, le voy a adicionar algunos de estos otros materiales que he usado, porque en el material que se había preparado solo estaban las ecuaciones, habían pocos ejercicios en PowerPoint. Entonces vamos a meter algunos de estos que hemos mencionado para que tengan una idea de la presentación en PowerPoint de la elipse. Y de una vez voy a agregar la hipérbola, que vamos a trabajarla, o la vamos a seguir trabajando el día lunes. Ahí con eso terminamos
figuras cónicas y ya solo nos quedaría martes y miércoles una pequeña aplicación de matrices y determinantes para resolver sistemas de ecuaciones y ya con eso terminamos. La entrega de trabajo, como ya habíamos dicho, lo vamos a dejar para el 31 de mayo, trabajo exaula, y la fecha del parcial quedamos para el día jueves 4 de junio a las 7 de la mañana, que son las fechas que se han pactado para que ustedes las tengan en mente. Entonces, repitiendo, domingo 31 de mayo, la entrega del trabajo que se les va a estar mandando día jueves, mañana o viernes, el trabajo exaula. Lo comienzan a trabajar, siempre es trabajo grupal, 4 personas máximo. Lo hacen muy presentable para que sea un trabajo. No olviden que vale 30%, ¿verdad? Y el parcial, 30 o 40% con ustedes. No, vale. Vamos a ver. No, 40 vale el trabajo. Ok, entonces, luego el jueves 4 de junio a las 7 de la mañana tendríamos el parcial que incluirá trigonometría, geometría analítica e incluirá matrices y determinantes, brevemente lo que veamos entre martes y miércoles. Vamos a tener este espacio, ¿verdad? De 3-4 días después, bueno, terminamos clases el 27, la otra semana. De ahí van a tener ese espacio del 27, que es miércoles, hasta la siguiente semana para examinar y pues ya tendríamos eso como cubierto. Ya voy a ver si en 3 semanas, previo al parcial, dedicamos algunos minutos, si es que es factible, para conectarme un día en la mañana, otro día en la tarde, o el mismo día en la mañana tarde, para dudas que tengan sobre trabajo, dudas sobre ejercicio, etcétera, y ya, eso sería la finalización del curso, ¿verdad? No me queda más que agradecer su presencia y invitarles a que vayan leyendo estos materiales y practicando, ¿verdad? Así que ha sido un gusto. Paola Morán se incorporó también, quiero ver si ya la tengo chequeada. No, no la tenía, Paola, chequeada. Fíjense, esos son los detallitos que pregunto que no vienen. Bueno, aquí nos vino Eduardo Larreinaga. ¿Vino Eduardo Larreinaga? No lo sé, creo que no. Y de la mañana, pues no tenía otros compañeros ahí que no pudieron presentarse, pero a quienes se les va a enviar también la grabación de esta clase. Entonces, llegamos hasta acá, jóvenes. Nos veremos la otra semana. Esperar entre jueves y viernes el trabajo para que comiencen a trabajar ya en los ejercicios y que podamos ir adelantando el trabajo, ¿verdad? Así que ha sido un gusto. Bendiciones. Feliz tarde. Hasta el día lunes. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes. ¿Se cuidan? Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, felicidades. Adiós.